desafortunadamente hay muchas connotaciones negativas que de manera muy equivocada se les están atribuyendo a los millennials. Se habla de ellos en ocasiones como si fueran flojos, como si fueran egoístas, como gente que no sabe tener pertenencia o estabilidad dentro de una empresa o dentro de un puesto, que son pretenciosos, que son confrontativos. Y efectivamente, hay temas que están ahí y hay que identificar que sí hay diferencias muy claras y muy concretas entre las distintas generaciones de gente que trabajamos en una empresa. Pero tal vez el principal mensaje que yo quisiera dejar hoy en esta conferencia es que los millennials no son aquello de lo que se está hablando de ellos en esta connotación negativa. Al contrario, vemos nosotros un valor extraordinario en los millennials. Y de alguna manera vemos que se está haciendo incluso hasta como un tabú alrededor de tantas encuestas que hay, tantos comentarios y tantas atribuciones que se están haciendo a este grupo generacional tan valioso, tan importante para nuestras empresas hoy en día. Veamos un poquito más qué significan estos millennials, veamos un poco más de qué hay detrás, cuáles son los números, cuáles son los conceptos detrás de estas brechas generacionales. Y lo primero que yo quisiera enfatizar es, primero que nada, estamos hablando de una población que está creciendo muy rápidamente dentro de las empresas. Estamos hablando de un grupo generacional que viene mucho más preparado académicamente, con mucho más información, con mucho más acceso a herramientas de lo que fuimos preparados la generación de baby boomers como yo o los generación X. Pero hay verdaderos en ello nativos digitales que hoy en día es un aspecto fundamental en el ámbito y en el mundo de la cuarta revolución industrial, de la era digital. Y son altamente empoderados por la tecnología. Y todo esto en su conjunto, por supuesto, que está generando diferencias importantes en comportamientos, pero no necesariamente negativos. Primero, para entender de qué estamos hablando, no todas las personas o todos los estudios coinciden exactamente en cuáles son las edades o los años, pero bueno, la generalidad coincide en que los años de nacimiento de los millennials andan entre 1984 y 1997. Hay estudios que hablan de que los millennials llegan incluso hasta el año 2000, que querría decir muchachos que hoy en día están cumpliendo 17, 18 años. Pero bueno, he tomado yo el promedio en ese sentido. Y hablando de estadísticas desde el punto de vista de qué participación están tomando en la fuerza laboral hoy, bueno, hoy estamos hablando de un 30 y más o menos 2 o 5%, creciendo muy rápidamente, y la expectativa es que solamente en 2 años más, para el año 2020, y el 50% de la población laboral en nuestras empresas va a estar integrado por millennials. Por supuesto, hoy en día hay empresas que incluso ya tienen un 50% por millennials. Y otro dato interesante es cómo efectivamente la educación o el nivel educativo escolar de las personas se ha venido incrementando. Estos son datos específicos de México y vemos cómo la escolaridad superior, al igual que toda, pero la escolaridad superior ha venido incrementándose. Ya lo decía Chio hace un momento, cuando estamos promoviendo que nuestros hijos ya no solamente estudien una carrera técnica, sino que también estudien una licenciatura, y no solo eso, sino un posgrado. Y ahí vemos cómo solamente en los últimos 40 años ha crecido desde un 0.6% hasta casi un 3% la escolaridad superior en nuestro país. Por supuesto, estamos hablando todavía de una población pequeña, pero creciendo de manera muy importante. Y quienes representan mejor que nadie este incremento en la escolaridad son precisamente los de las nuevas generaciones, los millennials, de manera importante, que actualmente están en la universidad con un mucho mayor porcentaje que lo que era antes. No sé si a ustedes les pase, pero la ayuda doméstica que tenemos nosotros en casa, por ejemplo, el ejemplo de el chofer que trabaja conmigo, me da mucho gusto, porque en lo personal, cuando platico con él y me comparte que él únicamente llegó a estudiar la mitad de la secundaria,
Los 2 hijos que tiene hoy están estudiando en la universidad. Y sus aspiraciones son esas. Y eso implica que tenemos mucho más diversidad, con mucho más capacitación, con mucho más información, con mucho más escolaridad en esta generación tan importante, creciendo y tomando una mayor participación en el trabajo, en las decisiones, en los proyectos de nuestras empresas. De acuerdo a las estadísticas que existen, y aquí he hecho una recopilación de distintas fuentes, pero miren ustedes lo que valoran los millennials. Y aquí viene una controversia que yo quisiera dejar muy clara. Parte de esta discusión que estamos viendo entre las distintas fuentes o distintas empresas que están estudiando lo que está sucediendo con los millennials. El 66% estiman dejar su empresa en el 2020. Estamos hablando de 3 años, porque esta encuesta es del 2016. Y luego dicen que valoran el 95% o que el valor que le dan es el 95% de ellos a el concepto de ingreso. Crecimiento el 93%, que tengan oportunidades de crecimiento, como los beneficios del 91%, tiempo libre el 91%, su seguridad en el empleo 91%, ambiente social divertido el 90% y una cultura de trabajo positiva el 88%. He puesto aquí los indicadores más importantes, relevantes, que consideran estos muchachos en su empresa. Y quisiera yo invitarlos a que reflexionáramos en esto. En estas cifras es que muchos se han basado para hablar negativamente de los millennials. Y para mí ese es un error fundamental. Porque yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen realmente que hay una diferencia en esto con las generaciones anteriores? Uno de los puntos que yo primero cuestionaría es que yo, que soy baby boomer, cuando yo entré a trabajar, cuando salí de la universidad, no existían encuestas. Nadie nos hacía encuestas y nadie nos iba a preguntar cuál era mi expectativa de quedarme en mi empresa. Y seguramente si me lo hubieran preguntado hubiera contestado no. Que yo a lo mejor en los siguientes 3 años ya no estaría trabajando en ese lugar. ¿Por qué? Porque son actitudes que corresponden primeramente a la juventud. Y me parece terriblemente injusto que en las encuestas una de las cosas que se está enfatizando es que los baby boomers éramos estables y que los millennials no son estables en su trabajo. Es propio de la juventud la inquietud de aprender, de moverte, de explorar, de buscar nuevas oportunidades de trabajo. Y sería muy difícil pensar que un muchacho a la edad de los 25 años esté pensando que ya solo porque entró a una empresa, por muy buena que sea, que ahí se va a quedar. ¿Quién no valora el sueldo de manera muy importante? Por supuesto que nos importa la carrera, por supuesto que nos importa el crecimiento, por supuesto que nos importa qué más puedo obtener y cómo me puedo desarrollar yo personalmente en la empresa en la que estoy trabajando. Pero caray, reconozcamos que la compensación a cualquier colaborador es fundamental. Y me parece muy injusto que entonces, porque hoy sí se hacen encuestas, estemos diciendo que a los millennials solamente lo que les interesa es el sueldo. Claro que le dan un peso muy importante, como también se lo dan a su crecimiento, pero como también se lo dan a su seguridad en el empleo. Así es que tengamos cuidado con estas aseveraciones que de repente se están haciendo a través de muchas de estas encuestas y en distintos medios por decir que los millennials son inestables y son inseguros, pretenciosos y incluso les llaman, hay un término en inglés, job hoppers, ¿no? Que están saltando de trabajo en trabajo. Ahora, hay otras características que sí tienen los millennials y que corresponden a esta generación que hay que saber identificar y que hay que tomar en cuenta y que a lo mejor en ocasiones sí lleva a que los millennials estén buscando mejores oportunidades de trabajo y sean más desesperados y que estén obviamente preocupados por ver qué más. Eso sí es una característica de los millennials, pero que hay que saber entender para que con ello la sepamos integrar. Y ahí es en donde viene el valor de los millennials. Yo soy baby boomer, digo, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿De dónde viene esto?
déjenme profundizar un poco más para entender por qué sí hay características diferentes entre los de las generaciones anteriores y por qué en los millennials. Primero, aclarando con respecto a las diferencias generacionales, podríamos decir que los millennials son mayormente, no todos, porque también hay muchos que son hijos de generación X, pero mayormente los millennials son hijos de baby boomers. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo 3 hijos millennials y depende de las edades en las que nos pongamos de acuerdo, si son, a lo mejor tengo uno más o uno menos porque tengo un chorro, pero tengo 3 hijos millennials y lo veo con ellos muchas de estas características. Pero bueno, ¿qué hay? ¿Cuál es el contexto en el que crecimos los baby boomers? Si ustedes recuerdan, y aquellos que compartan la generación conmigo, a lo mejor me dan la razón en algunos de estos puntos. Primero que nada, estamos hablando de que crecimos en un medio de padres y maestros autoritarios, en donde a veces, desafortunadamente, éramos excluidos en muchas ocasiones de ambientes familiares o de la mesa, ¿no? Me tocó a mí, tristemente, pero fue una realidad, sobre todo cuando iba yo a casa de mis abuelos, los niños a la cocina, ¿no? Y de repente había visitas en casa de mis abuelos y la botana, chicos, hasta que primero la coman los adultos y luego, si queda algo, les toca a los niños. Y bueno, la verdad es que mi abuelita siempre tenía otra botanita ahí escondida y nunca nos quedábamos sin botana, pero primero eran los invitados y primero eran los adultos. Y luego, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó verlo, y ni siquiera en una escuela extremista. La regla en el salón, ¿no? Cuando de repente no te comportabas bien y de repente habías hecho algunas travesuras por ahí, en donde el maestro te pasaba y no se acuerdan que había una regla de 1 metro así de madera, ¿no? En donde, oye muchacho, te ponías ahí de pompis y sácale tu reglazo. Y no quiere decir que doliera, pero lo hacían, ¿no? O el cinturón en casa, tristemente. Que existía el cinturón en clase, en donde llegaba tu mamá y te decía, niño, no sé qué, y al rato que llegue tu papá va a salir, y entonces llegaba el papá, y tristemente, a mí afortunadamente nunca me tocó, pero sí me tocó amigos y algunos de mis hermanos, y de repente el cinturón. Y no quiere decir que te doliera, pero había este contexto en donde definitivamente el concepto de reglas y castigos y respeto con base en la jerarquía y en la autoridad era una realidad. Y finalmente, los baby boomers fuimos entrenados a través de todo este concepto para ser. ¿Y por qué? Porque primero estaban todos los demás y después estábamos nosotros. Así es que en ese contexto pasamos a explicar cuál es el ambiente en el que han crecido los millennials. Y aquí entonces nos encontramos primero que nada que los papás de los millennials fuimos entrenados para ceder. Y entonces lo que pasa en mi casa es que cuando viene la botana, ¿quién creen que son los primeros que toman la botana? No nosotros, ni mis amigos, son los chavos. ¿Y por qué? Porque hemos crecido en un ambiente diferente y porque nosotros los hemos incluido de una manera diferente y porque les hemos dado un lugar distinto al que nosotros nos dieron. Y mis hijos no se van a cenar a la cocina y son los primeros que a lo mejor, ya no está mal, yo no pienso que yo esté bien en dejar que ellos tomen. Les he tratado de enseñar y me ha costado mucho trabajo en que primero las visitas. Pero la verdad es que vemos en todos lados como este ambiente es generalizado y entonces habiendo sido padres entrenados para ceder, pues también cedemos con nuestros hijos. Pero además hemos crecido con ellos o les hemos permitido que crezcan en un ambiente en donde hay mucho más cercanía, en donde hay mucho más apertura, en donde somos mucho más permisivos y en donde el respeto está basado en los valores, no en la jerarquía. Y esto genera una diferencia importantísima en la manera de pensar de todos estos jóvenes hoy en día. Y entonces además agreguemos otro concepto que es fundamental en la manera en cómo estos jóvenes, estos muchachos, que por cierto, y hay unos que no son tan jóvenes, no sé si ustedes saben, pero recientemente, hace más o menos 4 semanas, se nombró como presidente
primer mandatario de Austria, un país tan tradicional y todo lo que ustedes quieran, a un señor joven de 31 años, un millennial hoy en día, es presidente de Austria. Entonces ya tampoco son tan jóvenes, ya tampoco son tan niños, ¿no? Ya estamos hablando de jóvenes, adultos o señores jóvenes, y dentro de ellos pues también llega a haber hasta muchachos de 18 o de 20 años. Pero ¿qué hay en adición a esa manera como nosotros hemos educado a nuestros hijos? Hay otro elemento que es fundamental que antes no existía, que al combinarlo con este concepto ha generado una generación que piensa y que efectivamente a veces se comporta de una manera distinta. Y es la generación a quienes llamamos la primera generación verdaderamente digital, los primeros que se engancharon con el concepto digital en el mundo, en donde lo primero que existe es la cultura móvil, en donde si no está en la red no existe para ellos. La manera de comunicarnos que tenemos ahora es completamente distinto. Mis chavos, que son millennials, esto me intriga y me divierte también. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía mi novia, ¿no? En esos años, en donde no existía, por supuesto, ni el celular, ni los chats, ni el WhatsApp, ni nada de estas cosas. Me acuerdo la emoción que era y las mariposas que sentía yo en la panza de llegar a mi casa, agarrar el teléfono, incluso llevarme de escondidas a mi cuarto para hablarle a mi novia y decir cosas bonitas, ¿no? Y llegan mis hijos a la casa, los que, bueno, dos que tienen novio y novia, y ellos se hablan. Y ni suena el teléfono de un novio llamándole a mi hija, ni mi hijo se pone en el teléfono. Y le digo, oye, chavo, ¿qué no le vas a dar a tu novia? No, papá, ¿para qué? Ya le mandé sus corazoncitos por el WhatsApp. ¿No? Y entonces es, mira, mi chavo, ¿pero qué no te la quieres oír? Es bien distinto escribir, a decírselo, a ver, atrévete a decírselo. No, papá, ¿para qué? No hace falta, ¿no? Y los chavos ahora se comunican por medios completamente diferentes. Y son personas que viven a través de las redes, que viven a través de medios sociales, que viven a través de una comunicación distinta. Esto es una realidad. Y estas cosas también tienen impacto en cómo trabajan estos muchachos en nuestras empresas, ¿no? Y bueno, otra ventaja que les da esto es el acceso instantáneo a la información y ciclos muy rápidos de respuesta. Tienen tal cantidad de información hoy en día. Incluso yo me siento luego penado, porque bueno, yo también ya uso mi WhatsApp. Aunque soy baby boomer, pero trato de actualizarme y ahí voy aprendiendo. Pero sí es impresionante. Yo trabajo con millennials que trabajan directamente conmigo y aunque yo sé que puedo buscar algo ahí en el internet, pues la verdad es que de repente le hablo a mi secretaria y le digo, oye, buscan por favor el significado de tal, o buscan una frase de tal cosa. Y en lo que se lo estoy diciendo en la punta en donde está el millennial, no he tardado yo, de verdad, esto es real, no he tardado de colgar y voltear a ver y me dice tal cosa. De verdad, así de verdad. Señores, no tiene valor esto. Tiene un valor extraordinario, pero es diferente. Y hay que saberlo entender. Y eso también les permite mucho más autoformación de la que nosotros tuvimos o de la que otras generaciones tuvimos y que más crece todos los días. Y por último, un relacionamiento grupal. Esto en combinación con lo que dije yo hace un momento de cómo fuimos criados en las distintas generaciones, en su conjunto genera sí diferencias bien importantes. Pero yo quisiera enfatizar, como lo dije al principio, diferencias que desde mi punto de vista no son negativas, sino que tienen un tremendo valor y especialmente para nuestras empresas y más en la era digital, en donde tenemos que pensar cómo nuestras empresas se reinventan para ser la empresa del siglo XXI. Y entonces, déjenme pasar en la siguiente lámina, de manera resumida, cuáles podrían ser los contrastes entre lo que son la generación de los baby boomers
y la generación de los millennials. Y entonces vemos que el baby boomer exige respeto por sí.